Ok, entonces vamos ahorita a crear nuestra primera clase, nuestros primeros objetos en Java. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a crear un nuevo proyecto. Entonces voy aquí y le digo en proyecto nuevo, ¿sí? En este caso, pues yo escojo que sea una aplicación en Java y el proyecto el nombre de mi proyecto. Le voy a decir que se llame proyecto rectángulo. Y me va a crear, les digo que me cree una clase nueva. Esta clase se va a llamar proyecto rectángulo, pero en este caso voy a decir que no me cree nada. Entonces vamos a crear el proyecto vacío y terminamos. Ok, como pueden ver aquí ya está mi proyecto rectángulo. Clic aquí y vean, tengo acá el default package, ¿sí? Este es como que el contenedor por default. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a crear una nueva, bueno, puedo crear un nuevo paquete de Java y le voy a llamar código. ¿Sí? Eso es para que tenga como que un orden nada más. Ustedes pueden dejarse en el default. Ok, ya creé mi paquete que se llama código. Entonces aquí voy a meter todos mis archivos que voy a estar creando. Entonces le doy el botón derecho, nueva, y le digo que quiero crear una clase, ¿sí? Entonces vamos a crear una clase en Java. Esta le voy a llamar rectángulo. Y bueno, pues básicamente eso se queda igual. Me estoy diciendo que va a estar dentro del proyecto rectángulo, dentro del package código, y aquí me muestra su directorio. Soy finish. Y aquí tenemos nuestra clase, ¿sí? Entonces, en Java, todos los elementos que están dentro de mi clase son públicos por default. Entonces, pues yo quiero mantener el encapsulamiento, entonces voy a usar públicos y privados, justo como lo hacíamos en C++. Entonces, comenzamos primero con los atributos de mi clase. Mi clase rectángulo, la voy a definir con los siguientes atributos. Voy a decirle que tenga un float alto y que tenga un float ancho, ¿sí? Ok. Como les había dicho, como estos atributos van a ser públicos por default, entonces yo quiero que sean privados, entonces les digo que sean privados con la palabra reservada, private que usábamos también en C++. Entonces ahora sí, mis dos atributos ya son privados. Entonces, pues al igual que hacíamos en C++, vamos a crear nuestro constructor, ¿sí? Rectángulo. En este caso, pues, a ver, es rectángulo. Como es un constructor, tiene que tener exactamente el mismo nombre que mi clase, ¿sí? Entonces lo creo y listo. ¿Ok? Entonces le voy a decir que mi rectángulo sea public y listo. Aunque les decía, todos los componentes dentro de mi clase van a ser públicos por default. No hace falta poner el público aquí. Pero bueno, como una buena práctica la voy a mantener, ¿no? Entonces público, rectángulo, es el constructor. Y le voy a decir que reciba dos flotantes, ¿no? O sea, que reciba flotante alto y que reciba float ancho. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí, justo como hacíamos en C++, vamos a asignar los valores de alto y ancho que estoy recibiendo como parámetros a mis atributos de mi clase. Entonces, puedo usar también this, solo que ahora usaré this punto, y vean, aquí me salen todos los elementos que tengo en mi clase. Entonces, this punto alto es igual a alto, y this punto ancho es igual a ancho. Listo. Entonces ya tengo aquí mi constructor con parámetros y también quiero crear una función que me sirva para imprimir. Ok, entonces quiero imprimir los atributos de mi clase, entonces con la siguiente instrucción de system.out.println y voy a hacer lo siguiente, digo, el alto es y uso this.alto más y quiero imprimir también el ancho es this.ancho y listo.
mi primera clase en Java. Vean, la estructura public class, rectángulo, mis atributos y mis métodos. Aquí en Java, a diferencia de C++, no vamos a separar la implementación y la definición de las clases, sino que en un solo archivo, vamos a tener tanto la definición como la declaración de mis clases, ¿sí? Entonces vamos a manejarlo de esta forma. Y bueno, ok, ya creé mi objeto. Entonces, ¿qué me hace falta? Necesito crear pero ya creé mi clase, necesito crear ahora un objeto. Entonces, para eso vamos a necesitar de la función main. Entonces, necesito crear mi función main. Para eso yo voy a crear una nueva clase que va a ser mi clase principal, que es la que va a servir para manejar la interacción de todos mis objetos. Entonces, voy aquí. Botón derecho, nueva, y quiero crear ahora una clase principal. Y le digo aquí, Java con main class. Esto lo que tiene un triangulito. Lo que me indica es que cuando yo cree esta clase, me va a aparecer con la función main ya incluida, ¿sí? Si yo no quiero incluir, si yo no quiero hacer esto, o sea, si yo no incluyo mi Java main class, perdón, yo podría crearla desde la Java class y ahí le pongo la función main. Entonces vamos a hacerlo ahorita de esta manera. ¿Cómo quiero que se llame? Quiero que se llame main. Y va a estar en el package código. Y listo, aquí tengo mi clase main, ¿sí? Entonces, esta clase main ya tiene por default mi función main. Entonces, vamos a crear aquí mi primer objeto. Para crear mi objeto del tipo rectángulo, vamos a utilizar las siguientes instrucciones. Entonces, declaro el tipo rectángulo. Este es el nombre de mi clase. El nombre de mi objeto, en este caso R1. Y aquí voy a usar la instrucción new, ¿sí? La instrucción new me va a servir para crear objetos. Cada vez que yo quiera crear un objeto en Java, tengo que usar la palabra new, ¿sí? Entonces, a ver, rectángulo R1 igual a new, rectángulo. Y ahora sí, aquí estaría llamando al constructor de mi objeto, ¿sí? Aquí me está marcando error porque no tengo el constructor sin parámetros. Entonces, como yo tengo un constructor que recibe parámetros, necesito a fuerzas enviarle los parámetros. Entonces, necesito un alto y necesita un ancho. ¿Sí? Ok, como son números flotantes, acuérdense, le tengo que poner aquí la F. Y ahora sí, no me marca ningún error. Ahora quiero llamar al método imprimir que está en mi rectángulo. Entonces hago r1.imprimir. Guardo mi objeto, guardo mis clases, los guardo y ahora sí, vamos a correrla. Ok, aquí me está preguntando que si tienes una clase main. Sí, está aquí en el código.main y listo. Como pueden ver ahora, aquí estamos llamando ya a nuestro objeto R1 y le estamos haciendo su método imprimir. Y pues bueno, esta es la clase rectángulo y nuestro primer objeto en Java. Entonces, como actividad ahorita, hagan el resto de los métodos de rectángulo. O sea, implementen un método que se llame calcular área. Y quiero que esta sea obviamente pública, pero quiero que devuelva esta un flotante. Y quiero que utilicen un método que se llame public set alto. Que reciba un float que sea alto. Aquí, obviamente, nos está diciendo que estamos retornando un flotante, entonces vamos a declarar acá float área igual a 0. Okay. Entonces aquí ustedes tienen que completarlo para que hagan que calcule el área, y aquí public set alto, pues lo único que vamos a hacer
es asignarle el alto, el alto que recibimos al alto de mi atributo, y también haga del otro, que sería el set ancho. Ok, entonces eso sería todo. Y pues aquí tenemos a nuestro primer objeto creado en Java.